Hace unos años Mercedes nos dijo que algo estaba pasando en la marca, no sé si os acordaréis. Lo que estaba pasando en Mercedes es que el Mercedes Clase A iba a dejar de ser lo que entendíamos por Mercedes Clase A para convertirse en un compacto tradicional. Tras ese nuevo Mercedes Clase A ha llegado una nueva generación con importantes mejoras en confort, en tecnología. Hoy el Mercedes Clase A no está solo, está con nosotros también el BMW Serie 1, un modelo que acaba de llegar al mercado y que ya con un importante cambio. Ya no es un coche de propulsión, ahora es un coche de tracción delantera y que además llega con bastantes novedades de tecnología y llega con una nueva imagen. Pero, ¿cuál de estos dos coches, BMW Serie 1, Mercedes Clase A, es el mejor compacto premium? Vamos a descubrirlo. Tanto el Mercedes Clase A como el nuevo BMW Serie 1 han apostado por un diseño continuista para la renovación de sus compactos. El BMW Serie 1 llega con más músculo y más fuerza en sus formas, y el Mercedes Clase A con trazos más redondeados y sencillos. El Mercedes Clase A es un coche más grande, con una longitud de 4,42 metros frente a los 4,32 metros del BMW Serie 1. Ambos emplean una nueva plataforma y ambos no están exentos de polémica por el uso, en primer lugar, en el caso del Mercedes, de motores compartidos con Renault y, en el caso del BMW Serie 1, por el adiós a la tracción trasera. Pero tanto el Mercedes como el BMW han ganado muchos puntos en tecnología, acabados y equipamiento o su dinámica. ¿Habrá un claro ganador en esta comparativa? ¿En qué es mejor el BMW y el Mercedes? Vamos a descubrirlo. La primera vista al interior del nuevo BMW Serie 1 nos deja, en primer lugar, con una imagen que nos recuerda a la anterior generación, pero sin lugar a dudas tenemos una presencia de tecnología mucho más destacada. Y algo que me gusta es que ya en el momento en el que te sientas por primera vez, percibes que es un interior bien construido y con bastante solidez. En el interior del nuevo Mercedes Clase A nos encontramos en primer lugar con una gran sensación de espacio, con una apariencia mucho más vanguardista, con una clara presencia destacada de tecnología y a priori me parece que transmite una buena sensación de calidad. De hecho, se percibe ya un interior mucho mejor en lo que a calidad se refiere respecto a la anterior generación. Vamos a ver ahora, detalle a detalle, cuál de los dos, el BMW Serie 1 o este Mercedes Clase A, está mejor construido. Empezamos por el volante del BMW Serie 1, algo en lo que la marca son especialistas. Siempre dan en el clavo con el diámetro del aro, con el tacto general del volante y los acabados son muy buenos. La disposición de botones es convencional y me gusta el acabado bordado en piel que nos ofrece en el centro. Hay que tener en cuenta que este volante pertenece al acabado M. El volante del Mercedes Clase A nos ofrece un muy buen acabado, tenemos una serie de costuras en contraste que le dan cierto toque deportivo, pero a mí lo que más me gusta es estos radios con un acabado metálico. La sensación, bueno, pues tienen algún que otro crujido, pero visualmente son muy atractivos. Y algo que me gusta especialmente es que Mercedes ha arriesgado dejándonos con una serie de superficies táctiles a ambos lados para gestionar tanto el sistema multimedia como la instrumentación. Vale, no tienen la calidad de construcción del volante del BMW, que es superior, el diámetro del BMW también me gusta más, pero visualmente este volante es superior. La instrumentación del nuevo BMW Serie 1 puede ser totalmente digital, como es el caso de nuestra unidad, con un tamaño de 10,2 pulgadas. Tiene la información clara, visualmente es atractivo, pero lo cierto es que no nos ofrece demasiadas opciones de personalización. Sí, podemos cambiar algunos colores, podemos cambiar algunos gráficos o incluso hacer que aparezca o desaparezca el mapa del sistema multimedia. Pero lo cierto es que hay alternativas en el segmento que nos ofrecen más opciones de personalización. La instrumentación del Mercedes Clase A también es de 10,2 pulgadas y, sobre todo, visualmente es mucho más llamativa que la del BMW Serie 1, empezando por la propia disposición de la pantalla en sí, con un aspecto flotante que lo hace destacar mucho más. Pero es que además tenemos unas posibilidades de personalización enormes y también tenemos muchísima información. Visualmente es también mucho más llamativo, toda la disposición de esferas, la disposición de cómo podemos poner el propio navegador en la pantalla, así que en este punto el Mercedes Clase A es claro ganador respecto a lo que nos ofrece el BMW Serie 1.
La pantalla del BMW Serie 1 tiene un tamaño de 10,2 pulgadas, aunque hay versiones con un tamaño más modesto. Sobre todo destaca este sistema multimedia por la fluidez y por la sencillez de la disposición de su navegador, de su interfaz, ofreciéndonos pues una gran sensación de fluidez. Vayamos al menú que vayamos, ya estáis viendo cómo funciona el navegador, no tiene lag alguno, así que en ese punto muy bien por el sistema multimedia del BMW Serie 1. Sí es cierto que visualmente es un tanto conservador y echamos en falta, ya teniendo esta calidad, esta buena resolución, echamos en falta un aspecto, bueno, pues algo más llamativo y destacado, pero muy bien, por fluidez y por la disposición sencilla de elementos. La pantalla del sistema multimedia del clase A tiene también un tamaño de 10,2 pulgadas, igual que el BMW Serie 1, aunque visualmente ya estáis viendo que es mucho más atractiva. La fluidez de la interfaz es muy buena, vamos a poner por ejemplo el navegador para que lo veáis, pero sobre todo destaca en el componente visual. Tenemos diferentes opciones de personalización y también podemos acceder a una mayor información que en el BMW Serie 1. Y por cierto, uno de los pilares fundamentales de este sistema multimedia es su asistente personal, que también nos encontramos en el BMW Serie 1, aunque en la práctica es cierto que el del Mercedes parece ir algo mejor. En primer lugar, deciros que me quedo con este sistema multimedia, pero también vamos a hacer una prueba de este asistente personal con la misma orden para que veáis en tiempo real cuál de los dos reacciona de forma más rápida. Mercedes. Hola, BMW. ¿Sí? Busca los restaurantes más cercanos. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Busca los restaurantes más cercanos. Seleccione un registro. ¿Qué restaurante debo coger? ¿Qué desea hacer a continuación? La ruta se está calculando. La puerta es un elemento muy fundamental para determinar la calidad del interior de un coche de este segmento. Y en el caso del BMW Serie 1 nos encontramos con una buena sensación de calidad por el ajuste de los diferentes materiales, y sí es cierto que en la mitad superior nos encontramos materiales blandos y una buena presencia, mientras que en la zona inferior, que por cierto goza de un buen espacio para los objetos, nos encontramos con materiales duros y no nos encontramos con gamuza en los huecos. El ajuste de la puerta al cerrar es bueno y en general yo me quedo con que la calidad transmitida tanto por los ajustes como por los materiales de la zona superior es muy buena. En el caso de la puerta del Mercedes clase A nos encontramos de nuevo en la zona superior materiales nobles y en la parte inferior nos encontramos con plástico duro y de nuevo tampoco tenemos gamuza en los huecos portaobjetos. Nos encontramos al abrir y al cerrar la puerta con una resistencia que transmite más calidad que el BMW Serie 1. También al cerrar nos encontramos con un sonido más noble, pero lo cierto es que el conjunto transmite menos consistencia que el BMW Serie 1. Así que visualmente y por la sensación de calidad al abrir y cerrar, el Mercedes clase A está por encima, pero el resto de ajustes y materiales gana el BMW, así que aquí yo diría que hay un empate técnico. Los asientos de nuestro BMW Serie 1 son unos asientos opcionales de 600 euros, que nos transmiten mucha calidad, además de tener, bueno, pues un aspecto muy destacado. Tienen un gran agarre lateral, tienen un diseño micro perforado en la zona central, estéticamente me parecen una auténtica pasada, con el reposacabezas integrado, con aspecto de bucket, y quizá la única pega que le podemos poner es que parecen unos asientos excesivos para ser un BMW Serie 1 de 140 caballos, podrían ser de un BMW Serie 1 de 400 caballos perfectamente, pero lo cierto es que estamos en un coche de 140 caballos, entonces se antojan excesivos, aunque son unos asientos que por confort, por estética y por sujeción son ideales. Los asientos del clase A, bueno, pues tenemos también los asientos opcionales, aunque en este caso cuestan bastante menos, cuestan 326 euros. Estamos ante unos asientos de nuevo con un diseño deportivo, con el reposacabezas integrado, y en este caso tenemos una tapicería mixta en alcántara y símil piel, con costuras en contraste, pero tanto el diseño como los refuerzos, como el acabado del tejido es mucho más simple que el del BMW Serie 1. Son unos asientos cómodos, aunque agarran menos, pero también son unos asientos que cuestan casi la mitad de lo que cuestan los asientos del BMW Serie 1. ¿Son buenos? Sí,
pero en este punto gana el BMW Serie 1. Llegamos a las plazas traseras del BMW Serie 1. Nos encontramos con un ángulo de apertura correcto, no destaca ni positivamente ni negativamente. Para entrar, pues nos encontramos con un marco recto que, bueno, pues nos permite entrar de forma normal. Y en lo que a habitabilidad se refiere, nos encontramos con un buen espacio a la altura de las rodillas. Me gustaría tener algo más de espacio para meter los pies debajo del asiento, y es cierto que ahora que es un coche de tracción delantera, bueno, pues tenemos un poquito más de habitabilidad en la zona central, pero lo cierto es que la plaza central, bueno, es menos mullida, es algo más incómoda y nos obliga a llevar las piernas más abiertas de lo deseable, molestando a los acompañantes de los laterales. Entonces, 4 adultos, bien, 5 adultos para un trayecto corto, vale, pero idealmente subo un espacio para que vayamos en total 4 adultos. Me gusta el espacio a la altura de las rodillas, pero sí es cierto que la habitabilidad me parece algo mejorable. En el caso de las plazas traseras del clase A nos encontramos de nuevo con un ángulo de apertura muy semejante al del BMW Serie 1, correcto, quizá ligeramente mejor el ángulo de apertura del clase A, pero tampoco hay una diferencia clara. También nos encontramos con un marco recto en esta zona, aunque tiene algo de caída por la parte inferior, pero tampoco es una caída significativa. Y en lo que a habitabilidad se refiere, pues nos encontramos un espacio muy semejante al del BMW Serie 1. También tenemos un buen espacio a la altura de la rodilla. Por supuesto, en ambos coches el asiento delantero está fijado para mi altura, 1,80 m. Y en la zona de los pies, pues de nuevo nos encontramos un espacio, bueno, pues algo limitado. Me gustaría que hubiera algo más de espacio en ambos coches en la zona de los pies. El túnel central es ligeramente más alto en este coche, así que al final pues es algo más molesto para pasar de una plaza a otro. Y lo que sí, se nota mucho más dura el asiento central de este coche que el BMW Serie 1. En ambos casos la disposición ideal es de 4 adultos, así que en este aspecto yo creo que tanto BMW Serie 1 como el clase A quedan empatados. El maletero del BMW Serie 1. Vamos a abrir, apertura manual, no tenemos apertura eléctrica, y nos encontramos con un espacio de 380 litros superior al de la anterior generación y con formas muy aprovechables. Un maletero bastante recto, con la boca de carga pues bastante baja y un espacio, pues como os decía, yo creo que bastante aprovechable y muy práctico a la hora de cargar y descargar. Así que, pues un maletero correcto, teniendo en cuenta que estamos ante un coche del segmento C. 380 litros, recordad. Llegamos al maletero del Mercedes clase A. Vamos a abrir, tampoco tenemos apertura eléctrica y nos encontramos en este caso con una capacidad de carga de 370 litros. De nuevo, la boca es bastante baja, me gusta que a la hora de cargar es una boca también muy cómoda. También nos encontramos con un espacio muy aprovechable de formas muy rectas, así que en ambos casos nos encontramos con una disposición similar. Y sí es cierto que el BMW Serie 1 gana por 10 litros, pero en la práctica nos vamos a encontrar con un espacio tan semejante que en este punto BMW Serie 1 y Mercedes clase a mi juicio también empatan, a pesar de que el BMW Serie 1 tiene esos 10 litros más. Pero de nuevo estamos ante un empate. Para empezar a hablar de la dinámica de este nuevo BMW Serie 1, tenemos que tener muy en cuenta que ahora este coche emplea una nueva plataforma. Una plataforma bastante polémica, porque ahora este coche ya no es un coche de propulsión, ahora es un coche de tracción delantera. Esto ha sido un movimiento muy polémico. El público más petrolhead se ha echado encima de BMW por este cambio, pero a mí me parece un cambio muy lógico. Sí, perdemos parte del ADN, parte de la esencia de la marca, pero también considero un movimiento lógico, porque al final estamos hablando de un coche compacto, estamos hablando de un coche que sigue gozando de una buena dinámica, y sí, es una configuración más económica, es una configuración que aprovecha mejor el espacio interior de este coche. Y por otro lado, la mayor parte de los clientes del BMW Serie 1 pues no sabían o no valoraban el hecho de que este fuera un coche de propulsión y no de tracción delantera. Centrándonos en esta versión que estamos probando hoy, en el 118i, tenemos que tener en cuenta que hablamos de un coche movido por un propulsor
de solo 3 cilindros, por supuesto turboalimentado, con un cubicaje de 1,5 litros y que entrega una potencia de 140 caballos. Esta potencia es correspondida con un par de 220 Nm y está disponible tanto con cambio manual como con el cambio automático de doble embrague que monta esta unidad. Un cambio muy efectivo, rápido en sus transiciones y muy confortable. Es un cambio, la verdad, muy recomendable. Pero ¿cómo se siente dinámicamente este nuevo BMW Serie 1? Lo primero que hay que destacar es que BMW ha conseguido una grandísima calidad de rodadura con este coche. Este coche pisa como si fuera un BMW Serie 3 de la anterior generación. Se siente mucho más maduro que cualquier otro compacto del mercado. Está muy bien aislado y es un coche muy confortable. Eso es lo que más me ha gustado de este BMW Serie 1. Y eso no está reñido con la gran dinámica que nos ofrece este coche, que tiene, por un lado, un tacto de dirección directo y comunicativo. Por otro lado, unas suspensiones firmes pero muy confortables. Y en tercer lugar, tiene una forma de ceñirse a la curva muy interesante. Al final es un coche que se siente ágil, que gira muy plano en curva, que ofrece un gran nivel de estabilidad y en el que la dinámica sigue siendo uno de los pilares fundamentales. En cuanto a la respuesta del motor gasolina de 140 caballos de este bloque de 3 cilindros, hay que destacar sobre todo que empuja desde bastante abajo. Ofrece una buena respuesta, ofrece un buen rendimiento, ofrece una capacidad acorde a la potencia que ofrece esta motorización, más que suficiente para el grueso de trayectos, incluso teniendo en cuenta que tenemos un buen chasis, te permite una conducción animada. Y en lo que a consumo se refiere, este motor registra un consumo medio, según el ciclo WLTP, de hasta 5,7 litros a los 100 en ciclo combinado. Ahora bien, ¿qué pasará con el Mercedes Clase A? Vamos a montarnos en él y vamos a ver dónde destaca más que este BMW Serie 1, si es que destaca en algún aspecto, y vamos a seguir poniendo en contexto la dinámica de este coche con el comportamiento del Mercedes Clase A. Al igual que ocurría con el BMW Serie 1, el Mercedes Clase A también estrenó plataforma en su lanzamiento. Una plataforma que en el caso de este Mercedes A200 está acompañada por un motor de 4 cilindros y de 1,33 litros de cubicaje que entrega una potencia de 163 caballos y un par de 250 Nm. También con... Perdón, y estaba señalando aquí, no, el cambio lo tenemos aquí. La palanca del cambio está detrás de la columna. Un cambio automático también de doble embrague. La polémica nos la encontramos en este coche en el hecho de que emplea un motor con un desarrollo compartido con Renault. Si en el BMW teníamos la polémica de su tracción, aquí tenemos la polémica de su motor. Y al igual que ocurría con el BMW, pues no veo que sea una crítica de peso, si tenemos en cuenta que este motor es un motor bien desarrollado, es un motor que ofrece un buen rendimiento y es un motor en definitiva que encaja a la perfección con lo que se espera de un compacto de Mercedes. Es un motor con una buena respuesta, es un motor con un buen nivel de vibraciones, es un motor agradable de conducir, es de hecho un buen motor. Así que me parece que el hecho de que este coche emplee un motor compartido con Renault, pues no es motivo de crítica. Dicho esto, hechas las presentaciones de esta versión también, hay que centrarnos en el comportamiento de un chasis que, cuando lo probé en su momento en el lanzamiento, me pareció un gran chasis y a día de hoy me lo sigue pareciendo. Es un coche que se siente ágil, es un coche que ha mejorado muchísimo respecto al anterior Mercedes Clase A en lo que a confort se refiere. Tiene una suspensión mucho mejor desarrollada de lo que estaba la anterior suspensión del Mercedes Clase A y en definitiva es un coche con una dinámica agradable. ¿Qué ocurre? Que el BMW nos ofrece una mejor dinámica. El tacto de la dirección del BMW es mejor, es más directo y sobre todo es más comunicativo y tiene un mayor peso. También me parece mejor el comportamiento en curva, el cómo entra el coche y sobre todo también cómo guiña el eje de la curva. Al final el BMW nos ofrece un comportamiento aún más ágil y sobre todo nos ofrece un comportamiento con más empaque. BMW ha hecho un gran trabajo aislando el BMW Serie 1 y garantizando que el hecho de perder la propulsión no penalizará demasiado su comportamiento y eso se nota. Y aunque este Mercedes Clase A nos ofrece una gran dinámica, la del BMW Serie 1 está por encima. El BMW Serie 1, por tanto, gana en lo que a respuesta del chasis se refiere.
también gana en confort y en aislamiento, en cómo pisa el conjunto. Es un coche que ante los baches no oyes ningún pequeño crujido y se nota que está algo mejor ensamblado el conjunto respecto a este Mercedes Clase A, y sí es cierto que el motor de este coche responde un poquito más y se nota un poquito más prestacional, pero básicamente porque lo es. Tiene 23 caballos más y tiene 30 Nm más de par. Pero en el apartado dinámico, tanto por confort como por sensación de conducción, tacto de dirección, respuesta de las suspensiones, gana el BMW, por mucho que este Mercedes Clase A sea un gran coche. Y perdón, que estaba activándose el asistente personal al oír la palabra Mercedes. En el apartado dinámico ha ganado el BMW Serie 1. Llega la hora de sacar conclusiones y de elegir a un ganador entre el BMW Serie 1 y el Mercedes Clase A. En primer lugar, el Mercedes Clase A nos ofrece un interior visualmente superior y con una dotación tecnológica claramente más destacada. El BMW Serie 1 en tecnología va bien servido, pero el Mercedes te lo ofrece de una forma visualmente muy superior y con una interacción mejor que la del BMW Serie 1. En ese aspecto, el Mercedes ha ganado. Pero es cierto que el BMW Serie 1 nos ofrece un interior con una mejor sensación de ajustes, con un mayor empaque, aunque el diseño general es mucho más conservador. Dinámicamente nos encontramos con un Mercedes Clase A que ha ganado mucho respecto a la anterior generación, es un coche mucho más cómodo y también nos ofrece una buena dinámica, es un coche que se siente ágil y que goza de un buen paso por curva, pero es que el BMW Serie 1 le gana en ese sentido en todos los aspectos. Dinámicamente es mucho más plano en curva, nos ofrece un mejor tacto de dirección e incluso la calidad de rodadura de este coche, a pesar de que su suspensión se siente más dura, es superior. Es un coche que también nos ofrece un gran nivel de confort. Entonces, en ese punto, en lo que a dinámica se refiere, gana el BMW Serie 1. Bueno, pues para mí, subjetivamente, gana el BMW Serie 1, pero recalco lo de que es una decisión subjetiva. Al final yo valoro más positivamente esa sensación de buen empaque que ofrece el interior y su dinámica, pero también entiendo que haya gente que prefiera ese interior visualmente tan llamativo, tan atractivo, tan futurista, porque es, sin lugar a dudas, un gran interior. Y el Mercedes Clase A además también nos ofrece una buena dinámica, entonces podríamos decir que objetivamente estamos hablando de un empate, pero que mi corazoncito se va con el BMW Serie 1. En lo que a precio se refiere, 28.800 euros para el BMW 118i y 32.000 euros para el Mercedes A200, aunque recordad que no son versiones exactamente equiparables si tenemos en cuenta que este coche tiene 163 caballos y este tiene 140 caballos. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a like, suscribiros al canal y, por supuesto, dejadme en los comentarios cuál es vuestra decisión, BMW Serie 1 o Mercedes Clase A. Además, no os olvidéis, tenéis todos los detalles sobre los precios de estos coches y otros muchos más en quecochemecompro.com. ¡Hasta luego!